González. El próximo martes 11 de abril comienza la campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2002 y con ello ya se pueden ustedes imaginar los quebraderos de cabeza, las dudas, las preguntas que surgen en la cabeza de muchos ciudadanos. Pues bien, vamos a intentar responder algunas de esas preguntas, algunas de las dudas más comunes que tenemos los contribuyentes. Y lo vamos a hacer esta tarde con Lola Salas, que es abogada de Legalitas. Lola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gemma. Vuelve esa cita ineludible que todos los contribuyentes tenemos todos los años. Parece que se nos olvida de un ejercicio para otro, pero Hacienda no se olvida de nosotros y puntualmente llega a su cita. El próximo martes comienza oficialmente esa campaña de la renta. Así de primeras. Luego, si te parece, vamos a ir desgranando un poco punto por punto para que la gente perfectamente vaya entendiendo pues todas las novedades, qué es lo que tienen que hacer en caso de la compra de una vivienda, pensiones, subvenciones, etcétera. Pero así para empezar, Lola, la novedad más importante de este año en la campaña de la renta, lo que tenemos que tener en cuenta sí o sí, aunque luego lo vayamos desgranando, pero para ti, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta a la hora de cumplir con Hacienda? Bueno, es muy importante, esto no es novedad, pero hay que tenerlo en cuenta todos los años, es revisar el borrador que nos manda Hacienda, porque la gente da por supuesto que el borrador, como nos lo manda Hacienda ya confeccionado, es correcto, y en muchos casos no lo es, y luego esto supone problemas con Hacienda, evidentemente. Y luego, como novedad, en cuanto a novedad legislativa, pues la mayor novedad es una nueva deducción que hay por obras en las viviendas para mejorar la eficiencia energética. Es una deducción nueva, y con el tema del coste de los combustibles y demás, pues hay muchas personas que se han animado a hacer este tipo de obras y pueden aplicar esta deducción. Es una deducción nueva de las más novedosas que hay. Pero yo creo que la primera pregunta de todas es ¿quiénes estamos obligados a presentar la declaración de la renta? Porque siempre es como la misma pregunta, pero muchas veces hay mucha gente, claro, que está un poco ahí entre la duda, no sabe si la tiene que presentar, si tiene un pagador, si tiene dos pagadores. A ver, cuéntanos. Vale. Bueno, a ver, hay obligaciones dependiendo del tipo de ingresos que tengamos. Lo más común es que seamos asalariados o que tengamos una pensión, ¿bien? Eso es rendimiento del trabajo. Entonces, en esos casos, si tenemos un solo pagador, es decir, que durante el año he estado en la misma empresa o he cobrado solo la pensión, el límite para estar obligado a hacer declaración es 22.000 euros brutos. Pero si tengo dos pagadores, si por ejemplo he trabajado y me he jubilado, o he trabajado en dos empresas, o he trabajado y cobrado el paro, son dos pagadores, el límite ya es 14.000 euros brutos, siempre que de los pagadores que menos haya cobrado más de 1.500, con lo cual ahí el límite baja a 14.000. Pero luego hay otras obligaciones, por ejemplo, si soy autónomo, pues ahí ya tengo que presentar la renta si los ingresos superan 1.000 euros. Si tengo ingresos por alquiler, pues igual. Si he vendido una vivienda, estoy obligado. Es decir, depende del tipo de ingresos, hay distintos límites, pero el más común es el que te comentaba al principio. Además también, pero esto, bueno, ya nos ocuparemos el próximo año, pero también es verdad que todos esos límites que nos estás contando, Lola, con efectos de enero de 2023, se han cambiado, por lo que la próxima campaña, pues todo esto que nos está sirviendo para la de 2022 no va a tener efecto para 2023. Sí, ha cambiado un poquito, no demasiado, pero sí que ha cambiado, porque el límite ha subido a 15.000 cuando tenemos dos pagadores, y si ha habido algunos cambios para el 2013 habrá que ponerse otra vez actualizarse para el año que viene. Vamos a empezar por ¿cuáles son las dudas, Lola, más que más se les ocurren o que más tienen los contribuyentes a la hora de presentar la declaración? No sé si es tema de deducciones, si es tema de rescatar planes de pensiones, ayudas familias numerosas o ayudas por maternidad, o pues alguien tema que se haya quedado en paro, considerar que también el Estado es un pagador cuando estás cobrando el desempleo. No sé cuáles son las dudas más comunes que siempre suelen ser las que recibís en Legalitas.
Bueno, hay de todo, como te puedes imaginar, pero la pregunta estrella es, sí. ¿Estoy obligado a presentar la declaración de la renta? La que yo te he hecho antes. Esta es la fundamental, la que tú me has hecho al principio. Porque, por ejemplo, dices, pues es que he ganado muy poquito, porque he estado en el paro. Pues como te decía al principio, sí, habrás ganado poquito, pero que has superado los 14.000 euros y has estado 4 meses trabajando y 10 meses en el paro o 8 meses en el paro, si has superado ese límite tienes que presentar. O los pensionistas, pues igual. Me he jubilado y he estado trabajando y luego he cobrado pensión. Tengo obligación. También muchas dudas de deducciones. La gente, pues bueno, ya sabiendo que tiene obligación de presentar, pues siempre se preocupa de las deducciones pues para pagar lo menos posible, claro está. Este año el tema de las deducciones por obra genera muchas dudas. Una vivienda, tengo alquilada una vivienda, ¿qué gastos puedo incluir? ¿Qué me puedo desgravar de los gastos que he tenido yo como arrendador? Más deducciones pues por hijos menores, por maternidad, tengo una discapacidad, puedo aplicar alguna reducción. Sí. Y luego también surgen muchas dudas en caso de separación o divorcio, ¿no? De quién tiene la custodia, quién puede incluir a los hijos, la pensión de alimentos que hago con ella. Todo eso siempre genera también bastantes dudas. Sí. ¿Y es posible desgravarse los gastos médicos? Se me está ocurriendo ahora. Pues a nivel general no, es decir, los autónomos sí pueden incluir gastos de seguros médicos hasta un límite de 500 euros, pero como gasto de su actividad, no es una deducción como tal. Y gastos médicos como tal, a nivel estatal no. Algunas comunidades autónomas, en Canarias hay deducción por gastos médicos, pero con muchas limitaciones, pero a nivel estatal no hay deducciones por gastos médicos. Y ya que estamos hablando de autónomos, los autónomos que trabajen en casa, ¿cuánto es la deducción por suministro? ¿Qué se pueden deducir? Porque, claro, están utilizando la luz, el teléfono, o están utilizando, claro suministros que forman parte de su vivienda. Claro. Bueno, lo primero es que tienen que tener, la vivienda afecta a la actividad. Es decir, yo cuando me doy de alta en Hacienda tengo que decir que 10 metros, 12 metros o 15 metros de mi casa los destino a mi actividad económica. Esto, primer presupuesto. Y a partir de ahí, pues de los gastos que tiene la vivienda, Hacienda considera que del 30% de esos gastos tú te puedes desgravar el porcentaje de metros que suponga tu vivienda. Por ejemplo, si tu vivienda tiene 100 metros cuadrados y tú tienes una habitación afecta de 10 metros, pues es el 10%. Pues del 30% de los suministros te podrías desgravar un 10%. ¿Me he explicado? Sí, perfectamente. Vale. No, me parece como muy interesante este matiz o esta apreciación, porque muchas veces, pues claro, pensamos que también toda la casa es nuestra oficina, pero en eso hay que tenerlo muy claro, simplemente, bueno, analizar el porcentaje que dedicamos para esa actividad. ¿Y qué gastos deducibles tienen los trabajadores por cuenta propia? Es decir, los autónomos. Porque es verdad que suele ser también uno de los sectores, me da la sensación, Lola, que muchas veces ya no solamente están un poco abandonados en otro tipo de temas. Por ejemplo, salen los datos del paro que hemos conocido esta semana, y es cierto que han sido unas cifras magníficas, pero también, como yo escuchaba al presidente de ATA, Lorenzo Amor, también él recalcaba que hay 1.300 autónomos menos. Vale. Bueno, a ver, los autónomos, de entrada, cuando hacen la declaración de la renta, esos gastos ya tienen que estar contabilizados, porque los autónomos cada 3 meses tienen que hacer pagos a cuenta del IRPF, y en esos pagos a cuenta ya tienen que incluir los gastos y calcular cada 3 meses el beneficio de su actividad. La renta es como el resumen anual, ¿no? Es cuando ya hacemos cuentas con Hacienda. A ver, depende muy mucho de la actividad, pero en general Hacienda admite que tú te puedas desgravar todos los gastos que sean necesarios para obtener el rendimiento de tu actividad, ¿vale? Entonces, claro, depende muy mucho de la actividad, porque si yo lo que tengo es una tienda de venta de, yo qué sé, de zapatos, pues me podré desgravar la compra de las mercancías, la luz de mi local, el teléfono de mi local, el alquiler del local, claro. El alquiler del local, si no es en propiedad, o sea que es que depende muy mucho. Por lo tanto, en general, todos los gastos que yo pueda demostrar que están íntimamente relacionados
con el desarrollo de mi actividad y siempre que tengamos las facturas y los justificantes correspondientes, evidentemente. Y ahí te podrías desgravar, Lola, por ejemplo, si necesitas desplazarte a tu comercio en coche, ¿también se podría desgravar la gasolina? Bueno, esto es muy discutible, es decir, el tema de los vehículos, claro, los vehículos, para poder desgravarte en IRPF, tienes que tener un vehículo que esté totalmente afecto al desarrollo de tu actividad. Y esto, si tienes solamente un vehículo que utilizas para tu vida privada y para tu negocio, Hacienda no admite ningún gasto. La gente lo incluye, pero en caso de inspección se lo van a eliminar. A ver, luego ya depende de tu actividad, porque si tú eres un representante de comercio, pues ahí hay una regla especial. O si tienes un vehículo rotulado, pues siempre hay luego puntualizaciones. Pero en general la regla es esta, que tiene que tener un vehículo 100% afecto. Si lo tienes para las dos cosas, no puedes incluir ningún gasto como gasto de tu negocio, de tu actividad. Antes hablabas, Lola, de que la pregunta estrella es la que yo también te hacía, la primera, de si tengo o no tengo que presentar la declaración de la renta. Pero me imagino que lo que te voy a preguntar ahora pues irá en segundo lugar, la vivienda. ¿En qué caso se puede deducir la vivienda? Que me imagino que también esa es una pregunta recurrente y muy común, ¿no? Vale. Sí. A ver, si tú tienes una vivienda en propiedad, que estás, pues como todos, pagando un préstamo para la compra de tu casa, si la vivienda te la has comprado después del año 2013, ya no puedes desgravar. En el año 2013 se eliminó la deducción por adquisición de vivienda habitual, que era la deducción estrella hasta ese momento. Sí. Lo que pasa es que se mantiene un régimen transitorio, pero las personas que ya tuvieran el derecho adquirido pueden seguir desgravando. Es decir, si la vivienda sigue siendo tu vivienda habitual, la compraste antes del año 2013 y antes del año 2013 ya comenzaste a desgravar, pues ahora puedes seguir desgravando. En caso contrario, no, ya no hay deducción por compra de vivienda. Y si vives de alquiler, pues pasa más o menos lo mismo. Solamente puedes desgravar si tu alquiler es anterior al año 2015, porque también se eliminó la deducción estatal por alquiler a partir de esa fecha. Entonces, si tú sigues viviendo en la misma casa, aunque cambies el contrato, ¿no?, si lo vas renovando y demás, pero si es anterior al año 2015 y si tienes unos determinados ingresos, no puedes superar tu base imponible 24.107 euros, puedes desgravar también por el alquiler de tu vivienda habitual. Esto a nivel estatal, porque luego hay muchas comunidades autónomas que tienen deducción por alquiler de vivienda habitual, con requisitos. Suele haber deducciones para determinados colectivos, para menores de una edad, para personas que estén en paro, pero bueno, cada comunidad autónoma ahí tiene de su tramo, del tramo que le corresponde a las comunidades autónomas, que hay deducciones en muchas comunidades autónomas. Y vamos por alquiler. Vamos con esa novedad, que son las deducciones, pues si hemos hecho reformas u obras en casa, pues para conseguir esa mayor eficiencia energética. A ver, cuéntanos qué es lo nuevo, qué nos podemos deducir. Vale, bueno, es una deducción que entró en vigor en octubre del 2021, es decir, que se aplica a obras que hemos hecho a partir de esa fecha. Luego hay como tres bloques, tres tipos de obras que podemos hacer. Las que reducen la demanda de calefacción en un 7%, pues por ejemplo, no entiendo yo mucho de esto, pero bueno, si instalas ventanas que te suponen mayor aislamiento y reduces el consumo, ahí hay una deducción de un 20% sobre como máximo 5.000 euros. Tiene que ser tu vivienda habitual o una vivienda que tengas destinada al alquiler. Luego, hay otro tipo de obras que son las que mejoran el consumo de energía primaria no renovable, pues la instalación de paneles solares en tu casa. Ahí tienes que reducir un 30% el consumo de energía primaria o mejorar la calificación energética de tu vivienda. Aquí la deducción es un poquito mayor, es 40% de 7.500 euros. Y luego hay deducción por obras que se hacen en el edificio en el que está tu vivienda, ¿vale? Pues en el edificio, una rehabilitación energética que se llama. Ahí la deducción es mayor, es un 60% sobre 5.000 euros. Y luego hay normas, hay los requisitos comunes para las tres. Tienes que haber pagado todo por medios bancarios, tienes que tener la factura, evidentemente, y tienes que tener un certificado de eficiencia energética anterior al inicio de las obras y otro posterior a la finalización de las obras. Y puedes desgravar en el ejercicio en el que tienes el certificado posterior a la finalización de las obras. Y luego, las dos primeras deducciones
la que no es de los edificios, ¿no? Las que son de tu casa las que son particular. de casa, sí. Pues son obras, esto es, que hagas hasta el 31 de diciembre del 2023, y para las obras en edificio, rehabilitación energética del edificio, son obras hasta el 24, hasta el 2024. Y estas últimas, tú puedes deducir sobre 5.000 euros cada año, pero tú imagínate que te gastas 12.000 euros. Pues el primer año puedes desgravar 5, el siguiente año sobre otros 5 y el siguiente año sobre los 2.000 que te quedan. Es decir, la base máxima de deducción es hasta 15.000 euros, pero hay un límite anual. ¿Bien? Perfecto. Creo que nos ha quedado clarísimo. Y me faltaba también otro tema que has dicho que suele ser también, no polémico, pero es verdad que suele también producir muchas dudas, muchas consultas, es el tema de las separaciones, de los divorcios, de los convenios reguladores y de las pensiones de alimentos. ¿Qué importe es posible desgravarse? ¿Cuál no? ¿Cómo está ahora mismo todo ese asunto? Bueno, esto no ha cambiado hace ya años, pero solamente podemos desgravar la pensión de alimentos, que esté fijada judicialmente. Es decir, si según mi convenio regulador yo tengo que pagar 400 euros de pensión, aunque yo pague 500 porque quiero, solamente me puedo desgravar hasta 400, siempre que lo justifique además documentalmente. Yo aconsejo siempre pagar la pensión mediante transferencia bancaria, porque si en algún momento Hacienda nos pide que justifiquemos si lo hemos pagado en efectivo, suele generar siempre más problemas, ¿vale? Entonces siempre lo que esté fijado en resolución judicial. Y ya para terminar, también es verdad que mucha gente se pregunta si se pueden deducir ayudas a fundaciones, a asociaciones sin ánimo de lucro, si se pueden deducir esas ayudas, si se pueden deducir las subvenciones. ¿Cómo está ese tema? Bueno, a ver, realmente serían donativos de lo que creo que me preguntas, ¿no? Cuando yo aporto a una sociedad, a una entidad sin ánimo de lucro, una ONG, sí hay deducciones importantes por donativos. Tenemos que tener un certificado expedido por la entidad donde conste el tipo de entidad, porque dependiendo del tipo de entidad, el porcentaje de deducción es mayor o menor, ¿vale? Entonces tengo que tener este certificado para poder desgravar. Sí que es cierto que en la mayoría de los casos la donación que yo he hecho a una entidad de este tipo ya suele aparecer, en los borradores, porque las entidades están obligadas a comunicar a Hacienda lo que reciben de cada persona que aporta, con lo cual suele aparecer el dato, pero no siempre, por eso nos tenemos que asegurar. Esos son donativos, porque luego si tú recibes una ayuda, tú como tal, ¿vale? Una ayuda, una subvención, eso realmente no es una deducción, es un ingreso para ti y tienes que tributar. Y he olvidado una cosa, perdóname, ahora que me has dicho de las subvenciones. El tema de la deducción por obras que mejora la eficiencia energética, de la que hemos hablado, ¿vale? Si yo me he gastado, con ejemplo que te ponía, 12.000 euros en la obra, si de esos 12.000 euros la comunidad autónoma me ha subvencionado y me ha dado 5.000, pues tengo que descontar la subvención, es decir, puedo desgravar sobre el resto, que se me había olvidado comentarlo, eso es importante. Perfecto. ¿Vale? ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¿Alguna de esas dudas que sobre todo en Legalitas, a partir de la próxima semana empezaréis a coger el teléfono y a intentar resolver todas esas dudas? ¿Algo que quieras que se quede bien claro para la gente que nos esté escuchando? Aparte de saber si tiene o no que hacer esa declaración de la renta, pero qué es lo que tiene que tener en cuenta y lo que no puede olvidarse. Vale, no puedo olvidar, lo primero que he dicho, hay que revisar siempre el borrador, nuestros datos personales, nuestra situación personal y familiar, y luego chequear todos nuestros ingresos. Esto es lo primero. Después tenemos que ver si tenemos derecho a algún tipo de deducción autonómica o estatal para incluirlas, porque no suelen aparecer tampoco esas deducciones. Es decir, si yo vivo de alquiler, esa deducción no va a aparecer, la tengo que incluir yo si tengo derecho a ella. Muy importante. Más cosas. Este año, como novedad, el tema de los planes de pensiones, hay una casilla específica, porque cuando un trabajador hace aportaciones a un plan de pensiones, puede hacer aportaciones al plan de pensiones de la empresa, pero si esas aportaciones son voluntarias del trabajador, hay una casilla específica para incluirlas, ¿vale? Este año también hay un apartado específico para el tema de las ventas de criptomonedas, que antes no estaba y estaba por ahí un poco perdido. También han mejorado un poquito el programa en el tema de venta de inmuebles, que antes costaba mucho encontrar la casilla
para declarar la venta de un inmueble y este año han puesto una específica para inmuebles. ¿Y qué más novedades te cuento? Pues creo que no mucho más. No ha cambiado mucho más este año la renta, ¿eh? Bueno, pues esperemos que no nos llevemos ningún disgusto, sobre todo revisar muy bien ese borrador, porque por mucho que nos lo mande la agencia tributaria, luego no hay ninguna excusa de, ay, es que me lo han enviado la agencia tributaria y supuestamente tiene que estar bien. Pues no. Supuestamente pues no tiene por qué estar bien, porque puede haber pues alguna confusión con los datos, así que hay que revisarlo, mirar la letra pequeña, mirar todos los números que estén bien, quizás no han incluido alguna deducción, quizás pues todo el tema de la vivienda que muchas veces no nos aclaramos, si antes de 2013 o después. Así que Lola Salas, abogada de Legalitas, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por atendernos este miércoles santo y sobre todo por ir desgranando todas esas dudas, y yo creo que nuestros oyentes han quedado perfectamente informados de todo lo que deben hacer. Ahora simplemente ya a partir del próximo martes estar muy atentos para cumplir con Hacienda. Lola, muchísimas gracias. Feliz Semana Santa y hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Adiós. Igualmente. Adiós. Adiós.